Muy buenos días, estimados amigos del grupo Radio Estéreo Mairán. Hoy es sábado 2 de julio de 2022, ya estamos en julio. Y es un grato placer darle la más cordial bienvenida esta mañana de historia. Gracias, muchas gracias por la oportunidad de convivir a través de esta pasión. Soy Luis Alberto Vázquez Álvarez. Culpar a una persona o imaginar una posición simplista para grandes acontecimientos humanos ha sido la tónica con que se intenta engañar a la humanidad y obtener aprobación para desastres que causan millones de muertes. Es más fácil crear simulaciones o inventar justificaciones que ir en pos de la realidad histórica con todas sus implicaciones sociales. Causas reales de la Primera Guerra Mundial. Ese es nuestro tema de hoy. Primero de una serie sobre estos que será la Segunda Guerra y hasta una posible tercera que estaremos analizando las causas actuales. Pero bueno, recuerden, distinguidas damas y caballeros amantes de la historia, que para nosotros escuchar sus opiniones nos enaltece, eleva nuestra calidad humana. Lo que ustedes decidan compartirnos es muy valioso y nos honra con ello. Con mucho agrado doy la más cordial de las bienvenidas a nuestro estimado invitado, Ignacio Salcido Dávila, licenciado en Derecho, maestro en Derechos Humanos, dedicado al libre ejercicio de la abogacía y un amante de la historia. ¿Qué tal, doctor? Muy buenos días. Muchísimas gracias por su invitación y muchas gracias al auditorio por sintonizarnos. Y bueno, como fondo musical vamos a tener una propuesta que nos hizo el licenciado Carlos Huerta Ochoa, que va a estar con nosotros la próxima semana, y que es la marcha húngara, muy propia porque precisamente los temas que vamos a tratar van relacionados con ese lugar. Y esta semana, hace 4 días, recordamos que el 28 de junio fue asesinado el archiduque Francisco Fernando, quien era el heredero al trono de Austria-Hungría. Y este asesinato, para muchos historiadores, para muchos analistas, lo llamaron la causa de la Primera Guerra Mundial. Y recordemos que la Primera Guerra Mundial generó cerca de 20 millones de personas fallecidas. ¿Cómo es posible que pensemos que una muerte realmente pudo haber provocado esa terrible catástrofe de 20 millones de personas? Por eso me gustaría mucho iniciar el diálogo con el licenciado Ignacio Salcido. ¿Qué opina él acerca de cuáles fueron las causas reales o cuáles podemos empezar a entender las causas que provocaron la Primera Guerra Mundial? Claro, doctor. Muchas gracias de nuevo. Y bueno, primero un breve antecedente porque es muy interesante porque estamos ahorita hablando de causas reales de los acontecimientos históricos de gran magnitud. Esto deriva de un comentario que yo hice en un programa de radio anterior en el que hablamos sobre el escritor José Revueltas, que se considera el principal ideólogo del movimiento estudiantil de 1968. Y en ese momento comenté de manera muy ligera que el movimiento estudiantil había detonado por un conflicto que se había suscitado por el resultado de un partido de fútbol americano entre estudiantes del Instituto Politécnico y estudiantes de la preparatoria Isaac Ocho Terena. Y allí la dejamos. Yo manifesté eso. Algún miembro del auditorio le llama y le dice, oiga, doctor, pues qué interesante, pero realmente la causa del movimiento estudiantil de 1968 no tiene tanto que ver con un conflicto entre porros, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y bueno, es verdad, todos sabemos que ese conflicto tenía mucho de trasfondo, como lo fue pues la desigualdad y la falta de representación entre todos los integrantes de la colectividad mexicana, el contexto internacional, la guerra de Vietnam, el socialismo y el hecho de que la revolución cubana estaba también en su apogeo y ese tipo de ideologías pues eran satanizadas en los países que supuestamente tenían una democracia como México y ese tipo de situaciones favorecían la represión mediante el uso del autoritarismo. En cuanto a la Primera Guerra Mundial, doctor, pues es verdad, todos prácticamente en las clases de historia escuchamos que el detonante de la guerra fue el asesinato de Francisco Fernando y su esposa Sofía Chotec en la ciudad de Sarajevo.
y vamos a hacer una breve reseña de cómo se dieron esos acontecimientos. Ese día, Francisco Fernando, archiduque de Austria-Hungría, estaba de visita junto a su esposa Sofía Chotek en la ciudad de Sarajevo, en la provincia de Bosnia y Herzegovina, que en ese entonces pertenecía al imperio austrohúngaro. La visita, sin embargo, no era vista con buenos ojos. Para muchos era incluso una provocación. Entre estos estaba un grupo de jóvenes nacionalistas serbios que luchaban para que Serbia recuperara la provincia de Bosnia y Herzegovina. Varios de ellos salieron a la calle y se mezclaron entre la multitud a esperar el paso de la caravana imperial. A eso de las 10 de la mañana empezó el caos. Nedjeljko Kavinovich, uno de los jóvenes conspiradores, lanzó una granada contra el carruaje descapotado en el que iban Francisco Fernando y Sofía. El artefacto, sin embargo, rebotó en la pared, en la parte de atrás, y al explotar hirió a varios miembros del séquito y a espectadores del desfile. Doctor, es un dato curioso, muchas veces olvidado, el hecho de que el atentado fue intentado por 6 conspiradores, que esos 6 conspiradores estaban colocados de manera estratégica en la ruta que iba a seguir Francisco Fernando con su esposa en la caravana en el auto descapotable, y se suponía que tenían el objetivo de acabar con él, pero no contaban con el hecho de que iba a haber un intento fallido ese mismo día, que es el que acabamos de relatar. Uno de los conspiradores arroja una bomba y hay personas que sostienen que es el propio Francisco Fernando quien con su mano derecha desvía la bomba y hace que estalle en otro lugar, hiriendo solamente a miembros de su séquito. La pareja imperial resultó ilesa, pero su equipo de guardia insistió en que cancelaran el recorrido. Francisco Fernando, sin embargo, decidió un nuevo plan: ir al hospital para visitar a un oficial que había resultado herido antes de continuar con la programación del día. Este cambio de planes generó confusión entre los conductores, que encaminaron al convoy por calles en las que aún estaban ubicados los conspiradores. Uno de ellos era Gavrilo Princip, un joven de 19 años que se topó con la caravana por coincidencia. El carro de la pareja real pasó solo unos metros de Princip y ahí el joven supo que era su momento. Con una pistola le disparó a Francisco Fernando en el cuello y a Sofía en el abdomen. Sofía murió en el auto, mientras Francisco Fernando murió poco después al llegar a la casa del gobernador, según narra Annika Monbauer, profesora de la Open University. Princip trató de suicidarse en el acto, pero fue apresado por la multitud. Como era menor de edad, se salvó de la pena de muerte y fue condenado a 20 años de prisión, pero murió 4 años después a causa de tuberculosis. El asesinato del emperador desató una serie de protestas y un mes después, el 28 de julio, Austria-Hungría le declaró la guerra a Serbia. Este fue solo el comienzo de una imparable bola de nieve. Rusia se involucró porque ya tenía una alianza con Serbia. Alemania, que era aliado de Austria-Hungría, le declaró la guerra a Rusia. Reino Unido, a su vez, le declaró la guerra a Alemania luego de que los alemanes invadieran la neutral Bélgica, con quien los británicos tenían acuerdos de protección, al igual que con Francia. El resto es historia, una historia que marcó el rumbo de Europa y que hoy después sirve para seguir teniendo presentes los horrores de la guerra. Doctor, es, como bien dice, absurdo considerar que ese atentado es el detonante de la Primera Guerra Mundial, porque realmente los historiadores que han entrado al fondo del contexto político, social, de las primeras décadas del siglo XX, de las últimas décadas del siglo XIX, coinciden en que las tensiones derivadas del imperialismo de los países europeos iban a derivar en una guerra a como diera lugar. ¿Por qué? Porque ya se había terminado de repartir el mundo entre las potencias europeas, pero había países que habían llegado tarde a la repartición, como era el caso de Alemania. Y esos países necesitaban de alguna manera realizar cualquier pretexto para expandir sus fronteras. Alemania, si no recuerdo mal el dato, doctor, tenía no la mayor población, pero sí la mano de obra mejor calificada de Europa. En ese momento, Europa era tanto el centro intelectual del mundo como el centro económico del mundo. Todo lo que se producía era para Europa, ya sea que fuera producido en el mismo continente o bien en las colonias. Entonces, había una serie de tensiones entre las potencias que se unieron en alianzas, que se conocen como la Triple Alianza y la Triple Entente, y de allí esas tensiones son las que generaron realmente el clima para que detonara la guerra.
Definitivamente. Y aquí hay un aspecto muy interesante. Podemos decir, con todo lo que nos acaba de comentar, que la muerte de Francisco Fernando, el asesinato, fue la chispa, dio una mecha, la cual estaba conectada a un tonel de pólvora y esta pólvora estaba perfectamente apretada, lista para estallar en grande, para generar Sí, doctor, conflictos. pero inclusive fue una chispa tardía, porque según las primeras impresiones de los periodistas de en ese entonces, lo que era Austria-Hungría, el asesinato pasó desapercibido realmente los primeros días. Después empieza a maquilar precisamente lo que usted comenta, que este evento puede ser el detonante de esta ambición del imperio austrohúngaro de aniquilar a Serbia. Y en función de este atentado, el imperio austrohúngaro impone a Serbia 10 condiciones prácticamente incumplibles y se las impone bajo el apercibimiento de una invasión. Eso ocasiona que intervenga Rusia. En el momento en el que se amenaza la soberanía de Serbia, Rusia interviene porque Rusia tenía lo que se denomina una ideología paneslavista, es decir, consideraba que todos los países eslavos debían estar regidos por un régimen de esa misma ideología. Y en el momento en el que interviene Rusia, entonces el imperio austrohúngaro pide apoyo a Berlín y Berlín dice, si interviene Rusia, yo te protejo a ti, Austria-Hungría. Y así fue como se fue desencadenando. Resulta también que cuando interviene Alemania en el conflicto y moviliza sus tropas, se le ocurre pasar por Bélgica, y cuando pasa por Bélgica se mete en el conflicto Reino Unido, y es cuando ya prácticamente se detona todo. La Primera Guerra Mundial entonces tuvo diversas causas. Sus raíces, como ya comentamos, se encuentran en una compleja red de alianzas entre las potencias europeas. En esencia, fue la desconfianza entre y la militarización de la informal Triple Entente, que estaba compuesta por Gran Bretaña, Francia y Rusia, y la Triple Alianza, que estaba compuesta por Alemania, el Imperio Austrohúngaro e Italia. Los actores más poderosos, Gran Bretaña, Rusia y Alemania, gobernaban imperios coloniales mundiales que querían expandir y proteger. A lo largo del siglo XIX consolidaron su poder y se protegieron forjando alianzas con otras potencias europeas. En julio de 1914, las tensiones entre la Triple Entente y la Triple Alianza escalaron, pero escalaron, que no es propiamente que eso haya sido el origen, tras el asesinato del archiduque por parte del nacionalista serbio que ya comentamos. Austria-Hungría culpó a Serbia por el ataque, Rusia respaldó a su aliado Serbia, que es lo que habíamos comentado, y cuando Austria-Hungría declaró la guerra a Serbia un mes después, sus aliados intervinieron y el continente europeo entró en guerra. El conflicto pronto se expandió al resto del mundo y afectó a las colonias y a los países aliados de África, Asia, Oriente Medio y Australia. En 1917, los Estados Unidos entraron en la guerra tras un largo periodo de no intervención. Esto tiene mucho que ver con un famosísimo navío de Lusitania que fue hundido por submarinos alemanes. Y fue lo que detonó el ingreso, doctor, a menos que usted me corrija, que fue lo que detonó el ingreso de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial, que en ese entonces obviamente no se sabía que iba a ser la Primera Guerra Mundial y simplemente se conocía como la Gran Guerra, porque no había habido otra. El escenario principal de la guerra, el frente occidental en Luxemburgo, Países Bajos, Bélgica y Francia, fue el emplazamiento de un bloqueo letal. A pesar del uso de avances tecnológicos como el gas tóxico o los tanques blindados, ambas facciones estaban atrapadas en una guerra de trincheras. De hecho, las personas que han visto documentales o películas ambientadas en escenarios de la Primera Guerra Mundial saben perfectamente que esta guerra, la característica que tiene es que es una guerra de transición entre los métodos de guerra prácticamente clásicos, napoleónicos, o hasta podríamos decir de los principios del arte de la guerra, como en bloques en los que las tropas iban a la carga, y la guerra moderna, la guerra en la que ya había aviones, la guerra en la que había ametralladoras, la guerra en la que había armas químicas.
Por lo mismo, doctor, debido a la ausencia de preparación en ese tipo de guerra, y es lo que vamos a abordar en el bloque siguiente, lo trágico en el volumen de víctimas. Definitivamente, van a ser una serie de factores y yo pienso que es muy importante que nosotros hagamos este análisis que está proponiendo para que podamos comprender por qué en otro momento y bajo otras circunstancias hubo una segunda y podría haber hasta una tercera guerra mundial. Pero vamos a hacer una breve pausa y continuamos platicando. Regresamos a Diálogos con la Historia. Estamos con Ignacio Salcido Dávila, licenciado en Derecho, maestro en Derechos Humanos, y que le encanta la historia, ya lo escuchó usted. Nuestro tema de hoy, causas reales de la Primera Guerra Mundial. Y tras la explicación tan clara que nos acaba de realizar en esta primera parte el licenciado Salcido, déjenme nomás comentarles algunos aspectos que siento que son necesarios colocar, que es la geopolítica mundial de 1914, el año en que se inicia la Primera Guerra Mundial. Todos hemos escuchado alguna vez que Inglaterra era la reina de los 7 mares, y ciertamente lo era. Sus posesiones marítimas o ultramarinas eran inmensas. Tenía Sudáfrica, aparte de otras pequeñas naciones en África, pero vamos a lo grande. Era el dueño de la India. Era el dueño de China, de por lo menos de la costa de China. Había abierto los puertos chinos a cañonazos para venderles el opio. Todavía tenía el control de Canadá. Tenía también el control de Australia. O sea que realmente el poderío inglés era inmenso. Ahora bien, Francia también tenía una buena cantidad de colonias, particularmente en África, y también tenía el sudeste asiático, lo que hoy conocemos como Vietnam, Camboya, Laos, etcétera, era propiedad de Francia. Vamos a un aspecto que me interesa mucho destacar, y es un odio que en ese momento se vivía en Francia contra Alemania, porque si ustedes recuerdan, cuando Francia invadió México con Napoleón III, al mismo tiempo, el Bismarck, a Prusia, que se convirtió en Alemania en 1870, invadió Francia. Y eso provocó que gran parte de las tropas francesas que estaban en México se salieran y se fueran a defender Francia. Pero fueron derrotados y con esa derrota les quitaron territorios importantes franceses que pasaron a ser propiedad de Alemania, como fue la Alsacia y la Lorena, que eran regiones mineras muy, muy valiosas, muy importantes. Ahora bien, eso tenía a los franceses en una actitud de venganza, de odio contra Alemania. De hecho, soñaban con acabar, con recuperar sus territorios. Por el otro lado, nos comentaba el licenciado Salcido hace un momento que el conflicto en los Balcanes era un conflicto étnico, un conflicto racial. Ya Austria-Hungría, un imperio amplio, tenía el control de esa región de los Balcanes. Inclusive, vale la pena destacar que por allá por 1870, algo así como con 44, 45 años de antigüedad, el Bismarck, Otto von Bismarck, el canciller de hierro de Prusia, creador de la Alemania moderna, había dicho que la siguiente gran guerra en Europa nacería en los Balcanes. ¿Por qué? Nos acaba de comentar el licenciado Salcido que un grupo de jóvenes eslavos querían separarse, querían crear sus propias naciones que eran parte del Imperio Austrohúngaro, pero que tenían valor entre sí. Y vaya que esto siguió siendo 100 años después, seguía siendo problemático. Recordemos la guerra de los Balcanes, que todavía hace poco estaba Bosnia, Herzegovina, Montenegro, Macedonia, Rumanía, Bulgaria. Toda esa región era un verdadero caos. Así es de que el asesinato del archiduque ocurrido en ese lugar lo que provoca es precisamente que se abran malas expectativas, que se generen más los odios. Por otro lado, la llegada tardía de Alemania, como decía el licenciado Salcido, Alemania llegó tarde a la repartición de territorios, no tenía colonias, y los europeos de aquella época pensaban que la única manera de que un país se pudiera desarrollar era extrayendo materias primas que ellos procesarían, pero materias primas que traerían desde las colonias asiáticas, africanas, antiguamente americanas. Y en medio de esa situación es donde encontramos ya el momento en que la guerra empieza a tener un carácter
híjole, pues me atrevo a decir que infrahumano, porque decía el licenciado Salcido que va a ser una guerra de trincheras de mucho tiempo, con condiciones muy duras. Así es, doctor. Lo que pasa es que fue un choque en la manera de entender la guerra. Sabemos que durante siglos la guerra fue una cuestión de honor, que se lidiaba prácticamente de hombre contra hombre y hombro con hombro con los compañeros, con los miembros de los mismos regimientos y de los mismos ejércitos. Y esa guerra de contacto entró en una crisis que derivó en desastres terribles y que a la postre resultaron en una de las mayores masacres de la historia universal. ¿Por qué decimos que es una de las mayores masacres de la historia universal? Porque los datos marcan que la Primera Guerra Mundial o la Gran Guerra ocasionaron la muerte de al menos el 1% de la población mundial. Imaginemos que el 1% de la población mundial muere en un conflicto armado al día de hoy. ¿De cuántas personas estaríamos hablando? Y aparte, todavía se conjugaron unos factores catastróficos porque cuando ya estaba por concluir la Gran Guerra, resulta que estaba la pandemia de gripe. Y entonces eso ocasionó también en la humanidad muchísimas muertes. Pero doctor, hay batallas que fueron muy dolorosas. Una de las batallas más crueles es la batalla del Somme, del río Somme. Tuvo lugar allí, es una batalla muy larga y resulta que esa batalla da un punto en común entre, seguramente lo van a ubicar, John Ronald Reuel Tolkien y Adolf Hitler. ¿Qué tienen en común ellos dos? Ambos participaron en esa batalla. Y como sabemos, el primero se convirtió en un autor de gran éxito, es el autor de esta saga de ficción del Señor de los Anillos, y en esa saga él describe un lugar de horrores, un lugar de pura maldad, un lugar en el que prácticamente seres sin alma salen a hacer el mal, y muchos piensan, muchos atribuyen esos relatos que él forma sobre ese lugar macabro en la presencia de él en la batalla del Somme. El mito del Somme nace en los años 20. La humanidad tiende a romantizar absolutamente todo, hasta las grandes tragedias, cuando recorren sus escenarios al norte de Francia los protagonistas de Suave es la noche. En la batalla del Somme nacieron el siglo XX y Mordor. Y Mordor es, como sabemos, este lugar de tinieblas que se describe en El Señor de los Anillos. El 1 de julio de 1916, en apenas unos minutos, y aquí la magnitud de no entender cómo era la guerra ya en 1916 a partir de los avances tecnológicos y químicos. En apenas unos minutos se desencadenó el mayor desastre de la historia militar británica. Tras 7 días de bombardeos tan intensos que pudieron escucharse desde Londres, 14 gigantescas explosiones bajo las trincheras enemigas marcaron a las 7:28 de la mañana el inicio de una ofensiva destinada a cambiar el curso de la Primera Guerra Mundial en el frente occidental. Convencidos de que la artillería había machacado las posiciones alemanas, los soldados salieron al paso hacia las trincheras enemigas. Sin embargo, las defensas estaban casi intactas. Resulta, doctor, que los soldados de Reino Unido habían realizado algunos bombardeos a las posiciones alemanas, pero las bombas no tenían, obviamente, la precisión tecnológica que tienen actualmente y muchas detonaron en el aire, mientras que los soldados alemanes estaban atrincherados. Por ende, las defensas estaban casi intactas. Los soldados que fueron a la carga fueron barridos de forma implacable por las ametralladoras alemanas, oleada tras oleada. Y este dato, doctor, en los primeros 6 minutos de carga se produjeron 20,000 víctimas. En 6 minutos se produjeron 20,000 víctimas. Al anochecer, unos 20,000 militares habían muerto y 40,000 militares habían resultado heridos. La batalla se prolongó entre el 1 de julio y principios de noviembre de 1916 en la región de Picardía, en el norte de Francia. Actualmente, doctor, siguen apareciendo cadáveres y las personas que viven allí viven del turismo, porque en esa región hay alrededor de 500,000 de tumbas, hay cementerios estadounidenses, hay cementerios australianos, hay cementerios de todas las nacionalidades y muchas de las tumbas son anónimas.
simplemente dicen descanse en paz y conocido solo por Dios. Una de las personas que reside en la región tiene en su jardín 12,000 vainas vacías de obuses, que es lo que consideran que se disparaba en un día de ofensiva. Él refiere también que desde niño se dedicaba a vender el metal que expulsaba a la tierra, porque para ellos es el pan de todos los días. Se siguen sacando de esa región 60 toneladas de explosivos al año y se estima que tienen que tomar alrededor de 500 años de limpieza al ritmo que actualmente se efectúa para que quede totalmente libre de las reminiscencias de esta batalla, esa área. Doctor, una de las características de la guerra también eran la etiqueta. Los soldados tenían que luchar con una cierta vestimenta, muchas veces llamativa, que quizá funcionaba para intimidar cuando la guerra era cuerpo a cuerpo. Pero resulta que cuando la guerra toma distancia por la invención de las ametralladoras y de las armas químicas, el hecho de que uno se dé a notar es letal. Y por lo mismo, actualmente nos resulta muy difícil de comprender, pero durante la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, los soldados franceses fueron a las batallas con pantalones de color rojo. Sabemos que eso es totalmente contrario a los principios actuales que rigen todas las cuestiones bélicas. Tan es así que no hay país del mundo que no tenga entre sus soldados el uniforme de camuflaje. También tiene mucho que ver cómo es que se distribuían las tropas. Por ejemplo, Thiepval, que es la región, era el principal objetivo británico y debía ser tomado desde las primeras horas de la ofensiva, pero cayó hasta septiembre. Desde la colina en la que está situado, resulta increíble pensar que alguien mandase a miles de soldados contra las ametralladoras y las alambradas, que pese a la intensidad del bombardeo estaban intactas, porque como comentamos, se habían utilizado proyectiles que explotaban en el aire, tratando inútilmente de diezmar con la metralla a un enemigo resguardado en refugios subterráneos. Cuando se recorren los escenarios de combate en un terreno casi siempre plano, con colinas estratégicas, el absurdo de la batalla queda patente, como también el valor sin límites de los que participaron en ella. Y aquí es un tema que se presentó con mucha frecuencia. Los desertores. Los soldados que luchaban y veían la masacre y la carnicería a la que se iban a enfrentar, desertaban. Pero resulta que si desertaban y los atrapaban, sus propias fuerzas los fusilaban en público para que escarmentaran y entonces mantener la unidad de las fuerzas de combate. Por ejemplo, se relata también que 800 soldados tenían que tomar posiciones alemanas en la batalla del Somme y que no avanzaron ni unos metros. Doctor, en una carta, un soldado alemán relata que casi tenía un sentimiento de culpa por lo fácil que resultó matar a sus enemigos que avanzaban a plena luz del día contra sus ametralladoras. Las ametralladoras eran las conocidas como Maxim MG-08. Los avances de la lucha en contra de las bajas fueron insignificantes. En la actualidad, la línea del frente está jalonada por carteles en una carretera que se llama D929. Solamente pasan 5 minutos desde que se supere el indicador que señala el lugar en donde estaba la contienda el 1 de julio y el que se alcanza, al que apunta el emplazamiento, el 1 de septiembre de 1916 en el pueblo de Pozieres. Otra táctica de guerra que se empleó en ese momento, que también era peligrosísima, como se conoce como la guerra de trincheras, era que los soldados de distintos bandos intentaban cavar debajo de las trincheras de sus enemigos para bombardearlas desde abajo. Pero resulta que a veces se encontraban a los mismos soldados enemigos y se libraban las luchas prácticamente subterráneas. Entonces, doctor, lo que tenemos es un cambio cultural en la manera de hacer la guerra. La Gran Guerra comienza con tácticas napoleónicas y concluye con el principio de lo que sería ya la guerra moderna y prácticamente digamos que el esbozo de los principios de los combates que se libraron ya durante la guerra más grande que se ha visto en la historia, que es la Segunda Guerra Mundial, y esperemos que la última, que ahí se quede, ¿no? Con ese calificativo de la guerra más grande de la historia, doctor. Ah, qué interesante. Realmente algunos aspectos me estaba recordando. Hay un libro que yo recomiendo mucho leer que se llama Sin novedad en el frente. Fue escrito por un soldado alemán que no sobrevivió a la guerra, pero que la obra se pudo conseguir porque se encontraron en sus restos
se encontró esa obra, es una novela prácticamente, donde narra con detalle todo lo que el licenciado Salcido nos acaba de platicar hace un momento. Hay un aspecto también muy interesante y es que el tipo de armamento que se usaba ya no era solamente individual, como había sido en las guerras napoleónicas que todavía conservaban en la mente los generales ingleses y los generales franceses, que nomás para que se den una idea, hubo un general alemán que dijo: los ingleses combaten como leones, pero están conducidos por burros. Y eso se refería precisamente a la forma como estaban llevando la guerra los generales ingleses, los generales franceses, que no querían ver ese cambio tan grande en el tipo de armamento que se estaba manejando ya y que va a hacer la gran diferencia en el primer momento de la guerra, porque después pues la guerra va a cambiar cuando ya llegue el armamento también muy moderno de parte de Estados Unidos y los mismos ingleses y franceses generen armas de otra naturaleza. Pero vamos a hacer una breve pausa y continuamos platicando sobre las causas reales de la Primera Guerra Mundial. Regresamos a Diálogos con la Historia. Estamos platicando de las causas reales de la Primera Guerra Mundial y su desarrollo. Con nosotros el licenciado Ignacio Salcido Dávila, licenciado en Derecho, maestro en Derechos Humanos, dedicado al libre ejercicio de la abogacía y amante de la historia. Y bueno, estábamos comentando acerca de cómo se llevó a cabo la guerra más moderna en la Primera Guerra Mundial con artefactos más modernos. Mencionaba el licenciado el caso particular de las metralletas o las ametralladoras, que eran terribles. El número de disparos que lanzaban por segundo era altísimo. También mencionó en algún momento dado ya la aparición de los aviones, la aparición de obuses lanzados por cañones que explotaban. Y bueno, uno que no hemos mencionado eran los tanques de guerra, que aunque eran muy pequeños, ya entraron en función durante la Primera Guerra Mundial. Pero yo vuelvo un poquito atrás mencionando, por ejemplo, lo que era la situación geopolítica. El deseo, la ambición de las naciones por apoderarse de territorios había provocado que en 1905 el imperio japonés atacara a Rusia en la llamada guerra ruso-japonesa. Esta fue una guerra muy especial porque Japón veía ese gigantesco imperio inmenso que era Rusia, que se extendía desde el mar Báltico hasta el Pacífico y que atravesaba la gigantesca Siberia prácticamente despoblada, y en la parte de Siberia, en la parte pacífica de Siberia, estaba, por ejemplo, el puerto de Vladivostok, que era el puerto más grande de Rusia, y ahí había una armada importante del zar. Y Japón sentía que para poder crecer, porque tenía la misma mentalidad Japón que tenían los alemanes, los franceses, los ingleses, de que necesitaban territorios que dominar, de los cuales sacar materias primas que ellos procesarían y con lo que se enriquecerían. Para Japón se presentaba Rusia precisamente como algo muy sabroso, algo muy especial, que si lograba conquistar territorios rusos, iba a obtener recursos naturales muy fuertes. Y eso generó precisamente la famosa guerra ruso-japonesa en 1905. Sin embargo, por el lado de la guerra, en el lado, podemos llamarle occidental para este aspecto, también hay que mencionar otro imperio muy poderoso que estaba vigente entonces, políticamente hablando, pero ya no económica y militarmente, que era el Imperio Otomano, lo que hoy conocemos como Turquía. Había sido un gran imperio, era gigantesco, sus territorios eran muy grandes. Él no se había aliado en principio a ninguna de las partes y se le conocía como el hombre enfermo de Europa. ¿Por qué? Porque a pesar de que estaba en el Medio Oriente, una parte de eso, si ustedes recuerdan lo que es la ciudad de Istambul, Constantinopla, que es la misma, ¿verdad? Con diferentes nombres, está en la parte europea, está en la parte de la península balcánica y la otra parte está en el Medio Oriente.
también era un imperio muy fuerte. Entonces, encontramos nosotros que se prestaba el interés de las naciones poderosas por imperios grandes, gigantescos, pero débiles militarmente hablando. El caso de Rusia era un ejemplo típico. No sé, licenciado, ¿qué? Sí, doctor, ya que comenta al inicio de su intervención sobre el armamento moderno de la Gran Guerra, una de las novedades en una guerra de esta magnitud fue el empleo de submarinos. Y esto viene a colación por algo muy interesante. Como dato histórico, pues es de mencionarse que la primera guerra en la que se emplearon submarinos fue la guerra que enfrentó a Rusia y a Japón en los años de 1904 y 1905. Pero no fue sino hasta la Primera Guerra Mundial o la Gran Guerra cuando los submarinos modernos fueron realmente efectivos. Y esto, como comento, viene a colación porque el RMS Lusitania era un crucero civil que transportaba ciudadanos británicos a Estados Unidos y viceversa, que el 7 de mayo de 1915 fue atacado por un submarino alemán, el U-20, que torpedeó a Lusitania causando su hundimiento en tan solo 18 minutos. El resultado de este ataque fue la muerte de aproximadamente 1,200 personas, de las cuales 128 eran ciudadanos estadounidenses. Y doctor, esto es relevante porque Estados Unidos había seguido una política de no intervención y tanto la población estadounidense como el gobierno estaban en contra de cualquier tipo de implicación en la Gran Guerra. Inclusive estaban tratando de negociar propuestas de paz. Pero cuando este submarino alemán hunde el RMS Lusitania, dejando 128 estadounidenses fallecidos, el presidente Woodrow Wilson insistió en que Estados Unidos era demasiado orgulloso para luchar, pero exigió el fin de los ataques a barcos de pasajeros, exigencia que Alemania cumplió. A pesar de ello, el presidente advirtió de forma reiterada que su nación no toleraría una guerra submarina sin restricciones al tratarse de una violación al derecho internacional. Wilson fue reelegido en 1916 tras hacer campaña bajo el lema "Él nos mantuvo fuera de la guerra", y el anterior presidente, Theodore Roosevelt, no dudó en calificar la actuación alemana como un acto de piratería. En enero de 1917, Alemania reanudó la guerra submarina sin restricciones, con la esperanza de que Gran Bretaña se rindiera, aunque los alemanes eran conscientes de que probablemente significaría la entrada definitiva de Estados Unidos en la guerra. El 16 de enero de 1917, el ministro alemán de Asuntos Exteriores envió un telegrama interceptado por la inteligencia británica, y es lo que usted me había comentado ahorita en el corte, que es muy interesante, presentado por los británicos a los estadounidenses en su embajada de Londres al embajador de México, Heinrich von Eckdart, con indicaciones precisas para convencer al presidente Venustiano Carranza de que México entrase a la guerra del lado de los imperios centrales si Estados Unidos le declaraba la guerra a Alemania. A cambio, el telegrama, que es conocido como el telegrama Zimmermann, prometía a México la restitución de los territorios anexionados por Estados Unidos en la guerra de 1847-1848 por el Tratado de Guadalupe Hidalgo. Doctor, como habíamos comentado en el corte, realmente podemos considerar que ese telegrama Zimmermann fue una estrategia por parte de Alemania al sentir que el poderío estadounidense podía en cualquier momento volcarse en su contra para generar un distractor y que Estados Unidos mejor se distrajera con el vecino del sur, porque el contenido de ese telegrama pues representaba un riesgo de seguridad nacional porque implicaba inclusive el compromiso del territorio de Estados Unidos. No era poca cosa. El anuncio de la existencia del telegrama por Wilson a la población estadounidense constituyó el casus belli, y eso se sumó al hundimiento de 7 barcos mercantes estadounidenses a manos de submarinos alemanes. Wilson recomendó finalmente declarar la guerra a Alemania el 2 de abril de 1917 y Estados Unidos declara la guerra finalmente. En ese entonces, Estados Unidos no era la potencia militar que actualmente es. El ejército estadounidense era minúsculo en comparación al de las potencias europeas, pero tras la aprobación de la Selective Service Act de 1917, reclutó rápidamente a 2.8 millones de hombres, y para el verano de 1918 partían diariamente a Francia más de 10,000 soldados. En 1917, el Congreso de Estados Unidos aprobó también la llamada Ley Jones para que los puertorriqueños pudieran ser reclutados para el combate. El Estado Mayor alemán tomó la decisión de aguantar a los aliados en el oeste y hundir de una vez a las desalentadas tropas zaristas después de la victoria táctica de los británicos en Arras. Entonces, doctor, pues como hemos visto a lo largo del programa, esta primera guerra
mundial debe su calificativo pues al hecho de que prácticamente todas las potencias se vieron involucradas. Pero hay una cita de Winston Churchill, Sir Winston Churchill, que considero muy relevante porque habla también sobre la capacidad de asombro, cómo cambió la mentalidad humana a partir de la masacre que representó la Primera Guerra Mundial. Años más tarde de la Gran Guerra, él escribió: ninguna parte de la Gran Guerra se puede comparar por su interés con el principio. El silencio comedido y guardado por las grandes fuerzas beligerantes, la incertidumbre sobre sus movimientos y posiciones, el gran número de hechos desconocidos e incognoscibles convirtieron la primera colisión en un drama jamás superado. No hubo ningún otro periodo de la guerra en el que la batalla general se librara a tan gran escala, en el que se produjera una gran carnicería en menor tiempo, en el que hubiera tanto en juego. Además, al principio nuestras capacidades de asombro, horror y entusiasmo aún no se habían cauterizado ni mitigado por los años de hornos en llamas. La Primera Guerra Mundial fue un antes y un después en la manera de hacer la guerra, en la magnitud de las bajas, inclusive la batalla de Somme, doctor, es una batalla que se conoce como la carne de cañón por antonomasia, porque prácticamente todas las bajas fueron simplemente para permitir los movimientos de tropas en otros frentes. No había una finalidad estratégica propiamente en esa región, sino que todo el esfuerzo que se hizo, todos los sacrificios humanos que se hicieron. Hay una anécdota que a unos soldados que pretendían desertar, su superior jerárquico les dice: es que yo no les pido que vayan y luchen, les pido que vayan y mueran, porque eso les va a dar oportunidad al resto de las tropas de ganar otras posiciones que nos pueden favorecer. Eran literalmente, y así lo tuve, me documenté principalmente en un libro que se llama Entender la Primera Guerra Mundial, publicado por El País en el año 2014 a propósito del centenario del inicio de la guerra, y allí se cita esa anécdota en la que la gente era enviada literalmente a morir, doctor. No eran enviados a luchar, eran enviados a morir y lo sabían. Aquí hay un aspecto también muy importante. Usted ha mencionado varias veces la batalla del Somme, pero hay una batalla terrible, la famosa batalla de Verdún, que fue en 1916. Claro. Esa batalla nos demuestra la gran capacidad que el ser humano puede tener para destruir. Resulta que los alemanes colocaron una gran cantidad de tropas frente a Verdún, que era una población que era importante estratégicamente para los franceses, y lógicamente si caía en manos de los alemanes, pues era una pérdida muy fuerte. Pero resulta que los alemanes, cuando colocaron esa gran cantidad de tropas, detrás de ellas colocaron infinidad de cañones. 1.500 cañones, doctor. Exactamente. Y hicieron creer a los franceses que lo que iban a hacer era invadir Francia por Verdún. Lógicamente, Francia se prepara para defender el lugar y envía cientos de miles de tropas, soldados al por mayor, tanto franceses como ingleses, belgas, y los alemanes nunca intentan invadir, nunca avanzan las tropas alemanas sobre Verdún. Todo lo que se hace es bombardear, 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 matar, matar, matar. Y cuando se le pregunta al comandante de Verdún, alemán, que para qué estaba haciendo eso, que cuando iba a avanzar, dijo: nunca vamos a avanzar. Lo que queremos es matar tantos franceses, acabar tanto con el ejército francés, que finalmente podamos nosotros hacer que se rinda Francia. Es decir, había buscado matar franceses para que Francia se rindiera. Es un ejemplo de lo mucho que se estaba manejando la guerra como matanzas. Sí, de hecho, la estrategia, inclusive fueron juzgados después, no tanto en un aspecto jurídico, pero sí se les cuestionó sobre si la estrategia era exclusivamente sangrar a Francia, literalmente sangrar a Francia. Porque aquí el dato, doctor, se calcula que hubo 377.231 bajas francesas y 337.000 alemanas, un total de 714.231 bajas, 70.000 bajas al mes. Simplemente hagamos la cuenta, 70.000 bajas al mes, la batalla duró 303 días. Esos son los números de la batalla de Verdún, aunque algunos historiadores, como William Philpott, apunta una cifra de 976.000 bajas. ¿Sí? Eran matanzas, doctor, no eran batallas.
eran meras matanzas, y todo esto tiene que ver pues con el contexto histórico y con un choque de culturas y la falta de comprensión sobre cómo debía hacerse la guerra con las nuevas armas que ya se tenían a disposición de los ejércitos. Algo parecido sucedió precisamente en Galípoli, donde aparentemente los ingleses trataban de tomar esa península en Turquía, y lograron que los turcos, que estaban aliados con los alemanes para ese momento, colocaran una gran cantidad de tropas a defender, porque estaba el ataque inglés. Pero la verdad de las cosas es que tampoco se trataba de una invasión, se trataba de sumar tropas enemigas para acabarlas, para matarlas, para destruirlas. Eso es parte precisamente de la mentalidad humana, bélica, que se dio durante la Primera Guerra Mundial, y que no podemos aceptar de ninguna manera que por la muerte de una persona o dos personas, el archiduque y su esposa, se haya generado esto que acabamos de platicar. Así es, doctor. Y bueno, sabemos que la Primera Guerra Mundial reconfiguró el mapa mundial, que inclusive hubo dos imperios que desaparecieron en su totalidad, el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Otomano, como tales. También eso dio pie a la debilidad interna rusa, que inclusive la intervención rusa en la guerra se explica muchas veces como una jugada política para tratar de distraer los movimientos intestinos mediante el establecimiento de un rival enemigo externo, para tratar de calmar, obtener paz interior, organizando y dirigiendo los esfuerzos bélicos hacia afuera. Pero también sabemos que finalmente pues cae el zarismo, se instaura el primer país socialista, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y todo esto a partir no del asesinato que comentamos de Francisco Fernando, para nada, sino a partir del contexto histórico global, como usted lo dijo, geopolítico, de las circunstancias geopolíticas que privaban a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, doctor. Excelente, muchísimas gracias, licenciado Ignacio Salcido Dávila. Muchas gracias. Preparamos el siguiente programa. ¿Qué tal? El tema y el mismo, más que Segunda Guerra Mundial, para el día 9 de julio. ¿Okay? Muchísimas gracias. Será un gusto estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias. Gracias a mi compañera Claudia Martínez Martel en la coordinación general, a mi compañero Roberto Ríos en la dirección de grabación, y a ustedes, estimadas amigas, amigos, les deseamos un fabuloso fin de semana y los esperamos en nuestro siguiente programa. Muchas gracias, muy buenos días, alegre sábado y domingo.